Lucas. Bienvenidos a la escuela dominical. Quiero decirles que estamos contentos de que estemos participando juntos en esta actividad. Una vez más les digo bienvenidos, bienvenidos. Voy a leer y les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 4 versos. Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Quiero invitarles, antes de hacer la lectura, a que oremos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender las verdades que Él quiere. Oremos. Bendito Señor, te damos muchas gracias. Nos das la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra y estamos agradecidos contigo por esto. Gracias por la vida que nos prestas, por la salud y porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra, de aprender de ella. Y para eso te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des la capacidad para aprender. Que al terminar esta clase, este estudio, Señor, estemos edificados cada uno de los que participemos. Bendice las familias representadas. Y también oramos por los que están enfermos, familiares de quienes están participando de esta clase. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos para que suplas las necesidades médicas, medicina y médicos, personas que les atiendan. Oramos por sus familiares para que tú les ayudes a cuidarlos, que les des sabiduría y que les des fuerzas para hacerlo. Están en tus manos, Dios. A sentir tu presencia. Oramos también por aquellos que no conocemos, pero que nos pidieron que oráramos. Señor, estamos orando así una vez más, recordando que tú nos pides que oremos de manera específica. Así que oramos, Señor, de esta manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 1, versos 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas, el evangelista, escribió en términos propios, pero la teología de la que él habló, la teología de la que él escribió de muchas maneras, esa teología está en una perfecta armonía con la teología del apóstol Pablo. Y no es para menos, porque Lucas estuvo mucho tiempo al lado del apóstol Pablo. Entonces, de alguna manera, él aprendió de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y aunque escribe en sus términos, aunque escribe dejando ver su personalidad, escribe cosas que son una realidad también en la teología del apóstol Pablo. Así que la teología de Lucas es la misma del apóstol Pablo. ¿Sí? Lucas, al igual que el apóstol, habla mucho de la justificación por la fe. Si nos acordamos, la médula del mensaje del apóstol, el mensaje central enseñaba la justificación por la fe. Y Lucas es lo que enseña, y nosotros podemos ver esa teología en
la parábola de el publicano y el fariseo, en la parábola del hijo pródigo, la parábola o la historia más bien de Zaqueo. Cómo se nos habla allí de la justificación y de la salvación por la fe. Así es como escribe Lucas. Ahora bien, el Evangelio de Lucas nos deja ver los temas, nos deja ver aquellos asuntos donde mayormente quiere enseñar, de los que mayormente quiere enseñar. Y podemos nosotros mirar, en primer lugar, que el Evangelio de Lucas es el Evangelio para los gentiles. El Evangelio para los gentiles. Leemos en el verso 3, la última parte. ¿A quién le escribió o a quién le dedica este Evangelio? La última parte de ese versículo 3 dice: escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo era una persona gentil, al igual que Lucas. Eran gentiles los dos. Así que está claro que el Evangelio de Lucas fue escrito especialmente para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son toda aquella persona que no es judía. Toda aquella persona que no es judía. Eso es un gentil. Así que Lucas escribe de una manera que todo gentil puede entender, porque fue escrita para los gentiles, escrito para los gentiles. Podemos nosotros mirar cómo habla de fechas y cómo habla de un rey, por ejemplo, un rey gentil. En el verso 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Él habla acerca del emperador romano, un gentil. Habla acerca del gobernador romano y habla de la fecha romana. Esa fecha romana aparece en primer lugar en los días de Herodes, en los días de Herodes. A diferencia de Mateo, Lucas no tiene interés, ningún interés en presentar la vida de Jesús como un cumplimiento de las profecías judías. Miren esto, no tiene ningún interés de presentar a Jesús como un cumplimiento de las profecías judías. ¿Por qué? Porque su propósito era enseñar a los gentiles, ¿sí? Rara vez él cita el Antiguo Testamento, rara vez. Y luego hay otra cosa. Él tiene la costumbre de escribir los nombres hebreos en el griego. Tiene la costumbre de escribir los nombres hebreos en el equivalente a griego para que lo puedan entender los de la cultura gentil. Ahora, quiero que veamos unos versos. Por ejemplo, Lucas 6:15. Ahí se nos habla de uno de los discípulos de Jesús. Lucas 6, verso 15. Dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y luego Simón
llamado Zelote. Simón llamado Zelote. Miren cómo el nombre Simón lo traduce a otro nombre. Dice que lo llaman celote. Los celotes era un grupo de guerrilleros. Era un grupo que estaba en contra del gobierno romano. Miren lo que dice Mateo, capítulo 10, verso 4. Fíjense que Simón era de Canaán, o de Caná, pero Mateo lo nombra como Simón el cananista. En cambio, Lucas lo llama Simón el celote. Fíjense cómo cada uno escribe de acuerdo a las personas a las que se está dirigiendo. Mateo a los judíos, Lucas a los griegos. Por eso le llama Simón el celote. El Calvario, por ejemplo, en hebreo el nombre es Gólgota, pero en griego es cranión, lo que traducido es calavera. Así que en vez de llamarse Gólgota, Lucas lo llama el monte de la calavera. ¿Sí? Por ejemplo, Lucas no aplica el nombre judío Rabí a Jesús, sino que lo traduce a una palabra griega que quiere decir maestro. O sea, aún el lenguaje que usa Lucas es un lenguaje que pueden entenderlo los griegos, los que no son gentiles. En la genealogía, por ejemplo, que presenta Mateo, presenta la genealogía de Jesús hasta Abraham, porque para los judíos Abraham era pues el padre de la fe, ellos se consideraban hijos de Abraham. En cambio, Lucas presenta la genealogía de Jesús hasta Adán, el padre de toda la humanidad, no solo de los judíos. Esto lo podemos ver en Lucas, el capítulo 3, el verso 38, por ejemplo. Lucas 3, 38. Dice la última parte, dice hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así hasta allí llega la genealogía que presenta Lucas. En cambio, Mateo, en el capítulo 1, el verso 2, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero el verso 1 comienza el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Sí? Hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, el evangelio de Lucas para muchos es el evangelio que mejor puede ser entendido, que es el evangelio más fácil de leer. ¿Por qué? Porque fue escrito ese evangelio no para los judíos, sino para personas como usted y como yo, que somos gentiles. Así que recuerde esto, el evangelio de Lucas fue escrito para los gentiles, para personas como usted y como yo, y usa palabras que nosotros podemos entender fácilmente, que nos hace
leerlo más fácilmente que los otros evangelios. Otra cosa, el evangelio de Lucas es el evangelio de la oración. Evangelio de la oración. ¿Por qué digo que es el evangelio de la oración? Porque Lucas, por ejemplo, nos presenta a Jesús orando en momentos muy importantes de su vida, en momentos decisivos de su vida. Lo presenta orando. Y miren esto, en Lucas capítulo 3, verso 21. Jesús se ha bautizado. Y el verso 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y miren lo que hace. Y orando, el cielo se abrió. Lucas presenta a Jesús orando. Luego, cuando se enfrenta con los fariseos, en Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Jesús está enseñando y como en todo tiempo hubo una oposición de parte de los fariseos, pero ¿qué hizo Jesús antes de enfrentarse a los fariseos? Miren lo que dice Lucas, el capítulo 5, versículo 16. Antes de enfrentarse a los fariseos, miren lo que dice. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Dice Lucas, y oraba. Y oraba. En los momentos más decisivos, en los momentos más críticos, Lucas presenta a Jesús orando, orando. También antes de escoger a los 12 apóstoles, Lucas dice en el capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles después. Pero fíjense cómo antes de tomar una decisión a quienes iba a escoger como apóstoles, dice Lucas que él se fue a orar y que pasó la noche orando. Lucas, hermanos, habla mucho acerca de la oración y pone a Jesús como un ejemplo en esto de la oración. En el capítulo 9, cuando Jesús les iba a preguntar a sus discípulos quién pensaban que era él, y antes de anunciarles su muerte, miren lo que dice Lucas que hizo Jesús. Lucas capítulo 9, verso 18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Miren cómo Lucas presenta a Jesús orando antes de hacerles esa pregunta. Y otra cosa, hubo un acontecimiento, hubo un hecho muy especial que se llama la transfiguración. Y miren cómo Lucas, cuando habla de la transfiguración, dice estas palabras. Lucas 9, 29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Qué estaba haciendo él? Dice Lucas, y entre tanto que oraba. O sea, Jesús dedicó mucho tiempo a la oración y Lucas hace énfasis en eso. Así que el evangelio de Lucas es el evangelio para los gentiles, pero también es el evangelio de la oración, porque Lucas habla mucho sobre
la oración. Miren lo que dice capítulo 23 de Lucas, el verso 46. Cuando Jesús está en la cruz, Lucas 23, 46, dice: entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dice clamó a gran voz, se refiere a que oró clamando al Padre. Oró cuando Él está en la cruz. Pero también encontramos, hermanos, que Jesús oró cuando Pedro iba a ser tentado. Dice que Jesús había orado por Pedro porque iba a ser tentado. Lucas dice que Jesús le previno o Jesús le advirtió que iba a ser probado, que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Y miren lo que dice Lucas capítulo 22, Lucas 22, 32. Voy a leer versos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El verso 32 dice: pero yo he rogado por ti. Jesús, hermanos, oró en diferentes ocasiones, en distintas situaciones. Jesús practicaba la oración y Lucas hace énfasis en eso. Habla mucho sobre la oración. Lucas habla de parábolas sobre la oración. Por ejemplo, Lucas, el capítulo 11, versos 5 al 13. Dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va en la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren cómo está hablando acerca de la oración. Y esta parábola, dice Lucas, que Jesús la enseñó cuando él había estado orando. Termina de orar y uno de sus discípulos se acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y es cuando enseña el Padre Nuestro. Pero enseguida del Padre Nuestro cuenta Lucas esta otra parábola que Jesús enseñó sobre la necesidad de orar. Así que Lucas, hermanos, nos habla de la importancia de la oración, nos habla de la oración. Tenemos la parábola de la viuda y el juez injusto, Lucas 18, y comienza la parábola diciendo que Jesús enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que para Lucas, hermanos, la puerta de la oración era una de las más preciosas del mundo.
La puerta de la oración, según enseña Lucas, hermanos, es la puerta abierta para acercarnos a Dios en toda situación. Y Jesús fue el ejemplo. El Evangelio de Lucas fue escrito para los gentiles. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la oración. Y digo esto porque habla mucho acerca de la oración, enseña mucho acerca de la oración, habla de circunstancias, de cosas que sucedieron donde hubo oración de parte de Jesús, pero también enseña parábolas sobre la oración. ¿Sí? Ahora, el Evangelio de Lucas es el Evangelio de las mujeres. El Evangelio de las mujeres. ¿Por qué digo eso? No quiere decir que los otros evangelios no son para las mujeres, pero quiero decirles que Lucas es el que habla más acerca de mujeres, de situaciones donde a la mujer se le dio su lugar, el lugar correcto. En Palestina, la mujer en el tiempo de Jesús, el lugar que ocupaban las mujeres era un lugar muy bajo. Aún en nuestros días, en el oriente, en muchos lugares, las mujeres no ocupan un buen lugar. Las mujeres no son tratadas como Dios quiere que se les trate. Y Lucas habla mucho acerca de la mujer. Se dice que en las mañanas la oración de todo judío incluía esto: gratitud a Dios. Cuando ellos oraban, le daban gracias a Dios. Y lo que incluían en su acción de gracias era: Dios, te doy gracias porque no soy gentil. Te doy gracias porque no soy esclavo. Y te doy gracias porque no soy mujer. Dice que esa era la oración de todo hombre judío cada mañana. Te doy gracias porque no soy mujer. Esa era una de sus gratitudes. Hermanos, las mujeres no ocupaban un lugar especial en los tiempos de Jesús. Pero Lucas, miren esto. Lucas presenta la primera Navidad y la presenta desde el punto de vista de María. Si ustedes se dan cuenta, Mateo presenta la primera Navidad o el nacimiento de Jesús desde el punto de vista de José. Por eso digo que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de las mujeres, el Evangelio de las mujeres. Ahora, Juan dice que, más bien, Lucas habla acerca de las mujeres, dándoles un lugar especial. Miren lo que dice, por ejemplo, el capítulo 1 de Lucas. Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el verso 39. Lucas 1, 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y allí empieza Lucas a contar una historia donde habla mayormente de Elizabeth y de María. De Elizabeth y de María. Y entre las cosas que dice, bendita tú entre las mujeres y el fruto de tu vientre. Miren cómo Lucas habla. Sí fue a la casa de Zacarías, pero Lucas trata las cosas de mujeres o en relación a mujeres. Lucas
nos habla de una mujer viuda, por ejemplo, la viuda de Naín. Lucas 7, desde el verso 11 al verso 17. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Miren cómo Lucas habla de que Jesús se dirige a una mujer viuda, a una mujer a la que se le acababa de morir su hijo. Miren cómo Lucas habla de cosas relacionadas con las mujeres y de cómo fueron ellas receptoras o fueron tratadas por Jesús de una manera especial, y como que Lucas está tratando de dejar a la mujer en una posición mejor que la que se le estaba dando en ese tiempo. Lucas les está diciendo a los gentiles cómo es importante la mujer para Jesús, para Dios. Otra cosa, leemos que Jesús fue invitado a una cena, estando en la casa donde lo invitaron a cenar. Lucas 7, del 36 en adelante. Lucas habla de una mujer que era rechazada, una mujer que decían que era pecadora, pero una mujer a la que Jesús le dijo, dice la Biblia, al verso 48, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Miren cómo Lucas habla de la mujer. Por eso digo que el evangelio de Lucas es el evangelio de las mujeres. Lucas nos habla de María y de Marta. Lucas nos habla de María Magdalena. Lucas nos habla de mujeres que seguían a Jesús. Por ejemplo, Lucas 8, versos 2 y 3 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lucas, hermanos, es el que nos habla acerca de las mujeres. Es muy probable que Lucas fuera natural o viniera de un lugar por ahí en Macedonia, donde las mujeres ocupaban una posición buena. Es posible que esto tenga que ver con la actitud de Lucas hacia las mujeres. Y Lucas trató de enseñar de cómo Jesús le daba importancia a la mujer, de cómo la mujer era tratada de una manera especial por Jesús. Otra cosa, el evangelio de Lucas es el evangelio de la alabanza. En el evangelio de Lucas aparece esa frase, alabar a Dios, de una manera frecuente. Luego encontramos tres cantos en el evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 46 al 45, capítulo 1, versos 68 al 79, capítulo 2, versos 29 al 32. Lucas habla mucho de la alabanza. Y hermanos, esto es algo que estaremos recordando según el estudio que tengamos del evangelio de Lucas.
Voy a leer solamente una parte de Lucas capítulo 1, versos 46 al 55. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y hasta el versículo 55 nos habla de este cántico. Se le conoce como el Magnificat de María. Es una expresión de alabanza de María. Por eso digo que el Evangelio de Lucas también es un evangelio, o el Evangelio de la alabanza. Y por último, hermanos, también el Evangelio de Lucas es el Evangelio universal. La característica de Lucas es presentar el Evangelio, el mensaje del Evangelio, de una manera que no admite barreras, o de una manera que desaparecen barreras entre judíos y gentiles. Jesucristo, según lo presenta Lucas, es para todo el mundo sin distinción. Miren lo que dice Lucas, capítulo 9. Jesucristo es para todo el mundo, sin distinción. Lucas, capítulo 9, versos 51 en adelante. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿A dónde entraron? Dice: a una aldea de samaritanos. Ahorita explico. Dice: y envió mensajeros delante de él. El verso 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y eso incluía a los samaritanos. Nosotros podemos ver que el Evangelio, hermanos, no se cierra a ciertas personas. El Evangelio no se cierra a los samaritanos, es lo que enseña Lucas. Ahora, recuerdan que Lucas es el único que enseña la parábola del buen samaritano. Es que Lucas está tratando de enseñar que el Evangelio es universal. Esto es para todo el mundo. ¿Quién fue el único que regresó agradecido con Jesús por haber sido sanado? ¿Se acuerdan que eran 10 leprosos? Y solo uno regresó. Y el que regresó era samaritano. Era samaritano. Lucas es el que presenta este mensaje. Miren cómo Lucas enseña que el Evangelio es para todos. El Evangelio es universal. El Evangelio de Juan dice que los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. En cambio, Lucas presenta a los samaritanos como personas que también son bendecidas con el Evangelio, que también pueden gozar del mensaje del Evangelio. Miren lo que dice también Lucas 4, versos 25 al 27. Lucas está citando algo que sucedió con Elías y habla de unas personas, o de una persona que no era judía.
Lucas capítulo 4 versos 25 al 27 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Miren cómo Lucas, hermanos, deja ver que el evangelio es para todos, no hay diferencia. Y esto es algo que tenemos que entender. La palabra de Dios, el evangelio de salvación, ha de ser enseñado, ha de ser predicado a toda persona, no importa quién sea. El evangelio, el plan de salvación es para todos los hombres. ¿Qué persona conoce usted que nuestra sociedad rechaza? Esa persona que la sociedad rechaza, esa persona también necesita escuchar del evangelio. Y el evangelio es para esa persona. No importa quién sea, no importa lo que haya hecho. No importa su color, no importa su posición social, no importa su nombre, no importa cómo es su figura, no importa nada. El evangelio es universal y así lo presenta el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas. Hermanos, Lucas es el único que presenta, por ejemplo, lo que hizo la mujer aquella que besa los pies de Jesús, los unge con sus lágrimas y los seca con su cabello. Está hablando de una mujer. Hermanos, ya hemos hablado de que las mujeres no ocupaban un lugar especial en los tiempos de Jesús. Pero Lucas está diciendo, aún con esas historias, hermanos, de que el evangelio es para las mujeres también. No estoy diciendo con esto que la mujer es inferior. No, es que como eran tratados antes, eran tratadas antes. Lucas deja ver que el evangelio, que la palabra de Dios es para todos. Es un evangelio universal. Y por último, hermanos, nosotros podemos mirar que el evangelio de Lucas es el libro maravilloso. Es el libro maravilloso. El evangelio de Lucas, hermanos, nos presenta el evangelio como el evangelio del amor. Lucas presenta el evangelio dando énfasis al amor de Dios. Y esto se ve ilustrado con la parábola del hijo pródigo. Lucas es un gentil que ha experimentado el amor de Dios y quiere enseñarlo, quiere dar a conocer ese mensaje a todos. Hermanos, el evangelio de Lucas nos muestra el amor de Dios para todos los hombres. La parábola, dije, del hijo pródigo nos lo deja ver. El hijo había caído hasta lo más bajo, pero al igual que Dios, el padre lo estaba esperando que regresara. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y todavía está esperando al pecador arrepentido para darle el perdón de sus pecados y la salvación que Cristo Jesús ganó para cada uno de nosotros. Sigamos estudiando, le invito a que sigamos estudiando este evangelio de Lucas. Oremos. Bendito Señor, gracias por lo que podemos aprender en relación a este evangelio. Ayúdanos, Señor, para ir descubriendo las verdades que tú quieres conforme vayamos estudiándolo. Señor, gracias porque este evangelio es un evangelio especial. Gracias, Señor, porque es para nosotros que no somos gentiles. Gracias, Dios, porque nos enseñas la importancia de la oración. Gracias, Dios, porque este evangelio también es el evangelio de la alabanza, es el evangelio para las mujeres, es el evangelio universal y es el evangelio maravilloso. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a recordar todas esas cosas y a darle, pues, importancia, Señor, al estudio de este
evangelio. Nos ponemos en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.